Bueno, pues buenas tardes y gracias a todos y todas por acompañarnos esta tarde-noche de poesía aquí en el Centro Riojano, este sitio emblemático y tan bonito donde siempre estamos muy a gusto los poetas, ¿no? Nosotros en Vitruvio publicamos 80 títulos nuevos al año, más o menos, y felices de ello. Y bueno, los libros en la poesía española está muy viva y muy fresca y muy ágil y es muy dinámica y ya está. Y algunos editores, pocos, pero algunos, yo en concreto muy feliz, vivimos de ello. Pero es verdad que cuesta mucho encontrar libros diferentes. Libros completamente distintos es muy difícil de encontrarlos, ¿no? Y hoy presentamos un libro diferente a todo, una cosa espectacular que a mí me gustó mucho desde el principio. Yo conocí al autor del libro, de un libro que además encima lo tenía mi padre y que no logro encontrar, yo creo que alguien me lo ha robado, que se llamaba ¿Cómo me gusta que me sirvan el vino? Puede ser. ¿Cómo quiero? Ese libro estaba en mi casa y yo ya conocía al autor, ¿no? Pero cuando leí el libro que hoy presentamos me sorprendió muchísimo. En 1928 los lectores de poesía, que eran también muchos y muy, pues bueno, como ahora, escucharon lo siguiente, ¿no? Esto de aquí. Por ejemplo, madre, cuando yo me muera que se enteren los señores, pon telegramas azules que vayan del sur al norte, 7 gritos, 7 sangres, 7 adormideras dobles, quebraron opacas lunas en los oscuros salones, lleno de manos cortadas y coronitas de flores, el mar de los juramentos resonaba no sé dónde, y el cielo daba portazos al brusco rumor del bosque mientras clamaban las luces en los altos corredores. Bueno, pues la gente que leyó esto no entendió nada, porque por ese camino podemos ir. Y sin embargo, este poema, que pertenece a un libro conocido por todos y que fue un bombazo en su día, a los que lo escucharon, a muchos de los que lo leyeron, lo escucharon, no les importó, en este caso, no entender nada, porque se dejaron llevar por la fuerza y por el camino y por la exuberancia del lenguaje, que es muy poderoso, ¿no? Este poema es un romance el romancero gitano de Lorca. Hay libros, muy pocos, que se pueden leer y vivir y sentir de dos maneras. Una es queriéndolos entender y desentrañar y meternos hasta el fondo en todo lo que explican, como el romancero gitano, y otra es simplemente dejándonos llevar por la exuberancia, por la forma de tratar el entorno y por el lenguaje que tienen. Eso es muy difícil y pasa muy poco. Pues el libro que hoy presentamos, Ojo Negro, es un libro que está en esa dinámica, lo cual es una maravilla, ¿no? Es un libro que podemos leer sin enterarnos absolutamente de nada y disfrutándolo muchísimo, por esa fuerza que tiene, por el lenguaje, por cómo juega con las palabras, por cómo va y viene, por cómo entra, por cómo sale. Es una auténtica maravilla. A mí personalmente eso me gusta mucho, porque es una forma maravillosa de demostrar que la poesía es algo más que mensaje, ¿no? También es música, también es esta exuberancia que tienen las palabras, pero por otro lado también podemos conocerlo, leerlo y entenderlo desde el principio, porque tiene un claro mensaje, ¿no? Es un libro que trata sobre algo tan extraño y a la vez tan conocido y tan de todos como el círculo que se crea entre la comida que prepara una madre y cómo la recibe un hijo. Esto es algo que todos hemos vivido alguna vez. Yo no quisiera que hubiera gente de pie, hay sitios... O sea, por favor, yo lo digo porque a mí personalmente no me gusta nada estar de pie. Sí. Entonces, ahí ya me he ido de la... No sé qué estaba ahí, estas cosas. Pues eso, o sea, bueno, la comida, sí, efectivamente. La comida de una madre es algo especial y único. Algo que además cuando nos falta siempre echamos de menos, pero cuando vivimos no damos mayor importancia, ¿no? Pues yo una vez se me escapó una frase que es completamente cierta en un comentario familiar con la familia de mi mujer, que a una tía de mi mujer le sorprendió mucho y le dije sin darme cuenta, yo llevo sin comer un cocido
que me guste desde que murió mi madre. Y eso a una familiar le impresionó mucho, y es verdad, ¿no? Pues este libro, dentro de toda esa metáfora, va un poco de eso, de esta especie de magia que se establece entre la comida primera, que es la que nos pone nuestra madre, y cómo vivimos, cómo sentimos y cómo nos relacionamos con ella, y a partir de aquí establece una metáfora que se va abriendo en todo el libro y que es nuestra vida entera, ¿no? La figura del padre, que también sale en el libro, es una figura que si él quiere nos podrá desvelar, si no, muy complicada, ¿verdad? O sea, tú sabrás, yo no soy padre. No, pero ha sido hijo. O sea, bueno, pues ahí, o sea, en el libro, en fin, ahí se pueden interpretar las cosas de mil maneras, ¿no? Pero es verdad que todo es ese juego de ahí empieza esa magia que se establece de una forma o de otra entre el comer, esa comida que establece, y que en el fondo es algo que toda la vida podemos estar buscando de una forma o de otra. Y luego, otra gran riqueza que tiene el libro y que a mí me encanta son los dibujos. Arturo Pardos no solo es un estupendo poeta, sino que es un maravilloso dibujante. A mí me gustan mucho los poetas que además saben dibujar. Esto es una cosa... También gira en el torno de que yo soy incapaz de hacer un redondel, y me gusta mucho el poeta que, aparte de poeta, es capaz de hacer un dibujo. Es verdad que yo sé que el autor es arquitecto, y es verdad que los arquitectos casi todos dibujan muy bien, pero él ha sabido dibujar realmente encontrando lo que es el libro, ¿no? Haciendo dibujos que van con el libro. El libro está lleno de dibujos por todas partes, y la verdad es que son fascinantes todos ellos, ¿no? El autor de este poema que he leído antes también dibujaba. Los poetas que además saben dibujar tienen la suerte de que luego, cuando dedican los libros, pueden hacer un dibujito, y eso le da un valor, pero todos los dibujos que salen en el libro son extraordinarios, ¿no? Y bueno, tiene esa magia de... Yo tenía un texto preparado para leer aquí, pero he metido el papel donde lo debía, y así aquí. Voy a leer simplemente un trocito del poema que se titula 13 años después. Las 2:02 de la tarde. 13 años después, devuelto soy a la mesa camilla, al brasero y al badil, bajo la malva lámpara polvorosa y dormida. Alguien remetió el cajón del aparador y veló sus sinrazones. Alguien corrió la cortina y cegó el rayo que fuera la luz mía. Alguien ígnaro borró las sensuales hipérbolas, dulce catón geometral con su borde solo y su cara única en su espacio solo de su tiempo único. Llégame de cocina el son espeso y lacio de la sopa en la sopera en sí, arrobándose. Este cenotafio cúbico, cámara de Edipo ciego, nao de Jasón descalzo, olla de Pelias recocido, ha sido con trementinas exóticas y olorosas ceras, amorosamente barnizado. No quiero seguir, pero yo seguiría y leería el libro entero. Creo que tiene un sentido del ritmo, una magia y un juego maravilloso, y yo estoy muy contento de publicarlo aquí y de tener en la colección y en la editorial a un autor que me parece especial. Así que nada más, muchas gracias a todos por venir, por acompañarnos, y ahora pues le cedo la palabra a Arturo Pardos, que nos cuente un poco y que nos lea algún poema, que siempre nos vamos a agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. ¿Se me oye? Sí. A ver, pues. Espérate, ¿Que se me oye? Hace falta pegar gritos. Bueno, Pablo ha cometido dos errores. Uno, publicar mi libro, y luego decir que le gustaba el cocido de su madre. O sea, es una paradoja, es imposible ontológico. O sea, ¿cómo alguien habla del cocido de su madre y publica el libro? Luego, Pablo ya está preparado a entrar en el terrible lugar negro donde quedan las almas perdidas, que se llama el infierno. Pero el infierno... Bueno, dejame la tontería esta. Quería sencillamente, primero, agradecer esta magnífica publicación. Me hace mucha ilusión, por razones obvias, la calidad, el trazo. Como digo, que estabas en fase celestial cuando lo has pensado. Pero la mayoría de las personas que están aquí me conocen de hace años y saben que hemos participado en cantidad de francachelas alcohólicas, y siempre se ha llevado todo el bofetón la madre y su puñetero cocido. Pero no en España.
en Francia, le pot-au-feu. La vacina, ahora, vete a explicársela a los judíos, cuando está otro con su sopa harira y con su cuscús. Toda la guerra que hay en Palestina ahora mismo es cuscús contra harira, y ya está, dos madres peleándose. Bien, pues yo lo que he intentado con eso es no hacer un poema, porque este poema lo escribí en el año 90, hace 35 años, cuando habría sido imposible que este poema existiera. Entonces, el problema de esto es cuando quieres hacer un poema y quieres explicarlo, es absurdo. La poesía la podéis leer, podéis disfrutarla, declamarla, pero en principio es un momento que voy a comentarla y luego mi amiga Capi Corrales tendrá que dar un impulso al fenómeno. Esto lo escribí en el año 90 en la gastroteca, un restaurante que teníamos con Estefan y yo en la Plaza del Poeta, y en aquella época había una especie de crisis en España, no se trabajaba, estábamos solos en el restaurante, no hacíamos nada, los camareros se pasaban todo el rato hablando de fútbol, y yo no podía participar en ese extraño discurso, y entonces pues me dediqué a escribir un poema. Luego el caso es que tenía el Rotring, ahora no sé cómo se carga un Rotring, para dibujar, y tenía papelitos, entonces empecé a dibujar y a escribir el poema. Y me di cuenta que aquello era una representación real de algo geométrico que ahora comentaremos. Esta habitación, todos nosotros estamos aquí y no sabemos qué es. Esto es un cubo. Es un cubo, es un paralelepípedo cubo. Cúbico no significa que sea un cubo hexaedro regular, es un cubo. Bien, supongamos que estamos ahora en una esfera, en un lugar esférico, es un cubo. ¿Por qué? Porque se puede transformar siempre en un cubo. Vivos en cubos. El coche es un cubo, el ataúd es un cubo, la cuna es un cubo, el lugar donde comes el cocido de tu madre es un cubo. Hombre, es que mi habitación tiene una esquina. No, es un cubo. Bien, entonces de repente descubrí una cosa muy sencilla. Cuando en el año 90 empecé a escribir esto, primero Capi, que ahora mi amiga matemática va a dar pie al asunto. Hasta entonces, yo había estudiado matemáticas, pues arquitectura, esas cosas, sabes mucho de integrales y cálculos extraños y diferenciales, pero no sirven para nada, y de geometrías descriptivas que no cumplen ninguna misión. No cumplen ninguna misión proyectiva, espiritual. Tú eres de repente un fulano que sabe hacer planos, perspectivas, pero ¿sabes por qué? En cambio, el ojo que mira, este ojo, el ojo negro, es el ojo que corresponde a la cámara oscura que luego Newton utilizará para su prisma y difractará la luz, y luego antes en la óptica de Euclides en el año 300 a.C., prácticamente al mismo tiempo que los elementos de geometría, Euclides escribe Ópticas, un libro prodigioso, en el cual decide que si miras quieto con un ojo y dibujas aquello, eso, 2000 y pico años después, se llama la cámara de fotos, y es lo mismo. Con lo cual, Euclides creó. Y luego hay una cosa fascinante, que Euclides no dio el paso siguiente, y sin embargo todos los templos griegos, aparte de las correcciones perspectivas para modular y perfeccionar el acto visual de armonía, todos los templos griegos tienen perspectiva. Alguien que esté en un peristilo, o sea, en medio de las columnas griegas, las ve fugando en el infinito. Imaginemos a los griegos sentados mirando aquello. Oye, eso fuga en el infinito. No puedo hacerlo. El infinito lo conocían, pero no sabían lo que era la fuga. Es decir, que de repente falta un elemento que corresponda geométricamente y, sin embargo, intuitivamente construían utilizando la geometría. Entonces, ¿qué pasa? Pues en el siglo 480 Alberti de repente decide colocar un papel, una membrana, un transparente, y proyectar ese cono, mejor la pirámide visual, encima, y los puntitos nos dan esta imagen, que es una foto. Entonces, de repente, eso lo dice Panofsky en un libro maravilloso, La perspectiva como forma simbólica, nos encontramos con que a alguien se le ocurre cortar. Y todo eso que tú tenías, el ojo negro, es el ojo quieto. Habéis oído hablar todos de aquellos hombres que construían pirámides, aquellos hombres que van por Egipto con un cordelito de 12 nudos. 12 nudos, una cuerda, la pones en el suelo, clavas un palito, lo estiras y te da 3, 4, 5, que es el triángulo de Pitágoras. Y con eso consigues la orientación, que colocas de tal modo que el palito y el sol, luego además consigues 3, 4, 5, la modulación perfecta, y puedes construir todo el universo normalito a través de la cuerda. ¿Y quién lleva esa cuerda? Los personajes aquellos se llaman arpedonaptas. El arpedonapta griego significa el que tensa la cuerda. Pero cuidado, habéis leído todos, habéis oído hablar del Siloé el egipcio. Yo he inventado a un Siloé arpedonapta tuerto y tifánico, siempre con el pene en erección, para marcar. Y
Entonces ese iba con 2 hijos. Y los 2 hijos tiraban de la cuerda y el Arpernapta, aquel egipcio, ponía la cuerda en el suelo, tiraba y aparecía la perspectiva, la construcción legítima, legítima de todo aquí. Bueno, todo este resumen para explicar la antigüedad hace que nosotros no nos demos cuenta, no percibamos que estamos viendo en un cubo y no vemos el cocido, no vemos a la madre. Freud, jaja, todo el mundo ha leído a Freud, todo el mundo sabe quién es Freud. ¿Por qué no mató a la madre? Mató al padre. Hombre, si matas al padre eres el héroe. Yo mato al padre. Y se lo contaba a su mamá. Y su mamá le llamaba Sigui, Sigui, porque Sigui era como llamaba a Freud en casa, Sigui, y le seguía acariciando la nuca a Sigui mientras comía la sopita de col. Aún supe. O sea, tomaba la sopita de col Freud mientras le contaba a su mamá que había matado a papá, pero nunca mató a mamá. Entonces resulta que poco a poco vamos evolucionando y llegamos a una pregunta clave. ¿Por qué la madre no ha sido matada? Pero es una pregunta, cuidado, no es un ataque, no hay que matar madre, no hay que matar a ninguna señora. Pero la pregunta es elemental. ¿Cómo podemos llegar a este delirio que mates al hijo? Tal Jesucristo, la cruz, matar al hijo, al padre, pero a la madre no, es imposible. Ya sé que os da igual a vosotros, pero a mí no, porque claro, mi madre hace un cocido magnífico, cuidado, pero hay que matarla. Entonces tenía gracia porque mi madre iba a mis conferencias de entonces que mataba a madres y sus amigas decían, pero Maluma, María Luisa, tu hijo que dice matar a la madre, no lo conseguirá nunca, murió con 97 solo. Es decir, que no lo conseguí, pero sin embargo ella estaba contenta que su hijo la quisiera matar. Se lo merecía. ¿Por qué? Porque ella no contaba los garbanzos, ponía a puñados. En cambio, cuando tú vas escribiendo, construyendo un mundo mítico y acabas pasando por el número 216 que está en el libro octavo de la República de Platón, 216 es el número nupcial de la sociedad republicana de entonces, que está guardada por los guardianes, que permite que los mozos adquieran, y las mozas adquieran buenos matrimonios en función del número 216. ¿Cómo leches un tipo para hacer un cocido apoyados? Pon 216 garbanzos. Hay que contarlo, ya empezamos con los idiotas. Eso no va. Entonces, ahí empieza cuando va a participar ahora mi querida amiga Capi, que yo estaba en los años 90 con esta ambigüedad de no tener nada que hacer y no poder participar en los discursos de fútbol con la gente de la gasoteca, y al tiempo leía mucho y estaba buscando y dibujando, y entonces un día se me ocurrió, claro, pocos años antes habíamos comprado una casa en un pueblo de Toledo que se llama Alcabón, que algunos conocéis, año 75, o sea, era 15 años ya, de entonces. Y entonces compramos la casa y lo primero que nos pasó a Estefan y a mí, algo que fue una revelación, lo que decía, una epifanía, una luminosa manifestación. Esa epifanía nació con la vecina, que se llamaba Loren, muerto, su marido Capi y los 2 hijos. Vecinos nuestros, la casita de adobe, estas en un pueblo de Alcabón, que no había ni televisión ni asfalto en las calles, la gente iba con mulas todavía. Y entonces nos invitaron, primero no entendían quién era esta mujer de piernas largas y esbelta, y un tío con barba, no como ahora que me la tiño de blanco, negra. Entonces no entendían nada, me llamaban Sandokan. Y entonces, ahí en ese pueblo, nos invitan a comer el cocido, los vecinos. Digo yo de cachondeo que fue el 12 de octubre del año 75 para cumplir el día de la cocidad. Pero es un tema para los que inventan y comimos cocido en invierno. Jamás Stefan y yo habíamos estado en casa de nadie, entrando en una habitación cúbica, esa sí que era cúbica, casi 3×3×3, ahora veremos por qué, y una mesa camilla con 6 sillas al estilo Tonet, esas negras, un mantelito a cuadros de hule, y nos sentamos ahí, los 2 hijos, el matrimonio nosotros 6, y nunca había sentado ahí, y recordéis el cuadro famosísimo que todos conocemos, que es el Ángelus de Millet, que está la pareja así meditando. Pues de repente nos encontramos como mirando el cocido así, y yo, un silencio sepulcral, el braserito, Capi, el marido, Capitolino, dice, Arturo, jo, está bien aquí, ¿cómo calienta esto? Jo? Y estás ahí, encerradito, y en esa camilla de repente ves algo, que los que hemos estudiado eso, la arquitectura, lo podemos ver. Estamos en un cubo, tenemos un cilindro, todos sabemos que esa camilla es un cubo también, que gira y da un cilindro. Tenemos un cubo, tenemos un cilindro, tenemos una olla en medio que es una esfera, tenemos una luz que hace un cono. Bueno, ahí empieza el conflicto. No tengo
discurso, no puedo explicarlo, no puedo hacerlo, aparece Capi, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque me faltan recursos. Yo sé que es un cubo, sé que es un prisma, sé que es otro prisma, sé que estoy en un lugar cerrado. Me falta cultura, me falta la cultura de Espanoso Euclides. Y entonces pasa lo siguiente, con Capi Corrales, que ahora contará la historia, muy divertida, porque eso de repente provoca que ella me consiga, le pido si me puede conseguir, porque ella estaba en catedrática en exactas, en matemáticas, como se llama ahora la carrera, y entonces le pedí si me podía conseguir, porque no he encontrado en ninguna librería, Los elementos de Euclides, que es el libro más traducido y más leído en el mundo, después de la Biblia, y de la guía de teléfono. Resulta que no existía en español, ¿para qué trozos? Y me dice Capi, y se me hunde el mundo. Y yo, pero ¿cómo es posible que nadie sepa quién es Euclides? Y me trae una fotocopia grande así, encuadernada en plástico, la abro, y era de un militar francés, un general francés, que traduce los elementos para el general Napoleón, para el emperador. Y este hombre, no recuerdo el nombre ahora, este hombre, el prólogo, esos muy grandilocuentes, y se me ocurre empezar a leer los elementos de Euclides en francés. Y el primer punto, la primera proposición de Euclides, que va a sentar toda la historia de la matemática, es la siguiente. ¿Qué es el punto? Porque luego dirá qué es la línea, o la recta, y luego qué es el plano. Y luego ya pasaremos a los espacios en 3 dimensiones. Pero ¿qué es el punto? Es una pregunta, dice el libro este en francés, voy a decirlo en francés, lo traducimos con traducción griega. Le point est ce dont la dimension est nulle. El punto es aquello cuya dimensión es nula. Eso sería casi una paradoja de Zenón. Es una aporía, es un camino sin salida. O es o no es. Estamos en las grandes discusiones metafísicas de los griegos. No, 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 es que de repente con 2 puntos, que son 2 cosas que no son, construye una recta. ¡Oh, oh! Y entonces dice, pero bueno, y ahora con 3, un plano, o sea, con 3 nadas, de repente hace esto. Y aparece el concepto fundamental que me movió. Esto es un plano. ¿Cómo se dice plano en griego? ¿Cómo emplea la palabra plano en griego Euclides? Lo llama epipedón. Pero esto también es un plano curvo. ¿Cómo lo llama griego? ¿Cómo lo llama en griego? Entonces Euclides emplea 2 conceptos del plano. Epipedón y epifanía. Epifanía. O sea, que los planos curvos son epifánicos, que manifiestan. Entonces, por eso, Estefan, en la gastroteca, hacía platos estefánicos. No, vamos a ponerlo así. Entonces, lo curioso del caso es que cuando llegamos a este punto, descubro que los elementos de Euclides me permiten abordar el fenómeno del cocido, pero me falta más. Y entonces, si eres tan amable, Capi, lo que le pido a Capi es que cuente esa historia, anécdota que me hace mucha ilusión, cómo nos conocimos ella y yo. Ella la conocía entonces, yo a Pololo, que cosa esa. Era un monstruo matemático, y Capi nos conocimos, que lo cuente ella. Bueno, y sí, eso vas a ser tú, con lo que me digas ahora, el soporte para que yo pueda hablar de matemáticas. A ver, Capi, que lea un poema, lo que diga lo que sea, y luego tú lees un poema del libro. Sí, sí, ¿no? Pues deja que ella diga la cosa importante. Sí. ¿No vas a leer? ¿No vas a leerlo? Sí. Bueno, tú lo lees. No, lo voy a leer porque me ha dicho... No, es que no, es que tengo aquí las fechas y los nombres porque ya tengo una edad. Cuando me ha dicho que quería que contase cómo nos habíamos conocido, de dónde venía su formación matemática, pues yo ya no me acuerdo de los nombres ni de las fechas, entonces me he traído los nombres y las fechas porque están aquí algunas personas testigos para que luego no me digáis. Entonces, yo conocí a Arturo exactamente el 21 de noviembre de 1988, en el 47, fiesta de cumpleaños de José Félix Álvarez Prieto, que está aquí delante, y entonces José Félix se había puesto pues como a las 12 de la noche porque venían del restaurante de la gastroteca Arturo y Estefan, y para cuando llegó llevábamos varias horas de tertulia en la bañera, que era una bañera magnífica, empotrada en pizarra, llena de hielos y de bebidas, y yo estaba con un grupo de amigos de los que estaban
Javier Seguí y Ana Buenaventura, buenos amigos nuestros, y de Javier Noaín. Y entonces se acerca Arturo, ya estamos un poquito así, y entonces Arturo se acerca y me dice: oye, me han dicho que eres matemática, lo he cogido de mi diario, ¿me explicas si los fractales patatín y patatán? Porque me gustaría relacionar la geometría de los fractales con el cocido de la madre, la paella de la abuela y bla, 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 bla. Bueno, yo en ese momento llevaba unos meses de vuelta de Estados Unidos y ese verano habían hecho un especial sobre geometría de los fractales en el país, estaba de moda el tema, y cada vez que me presentaban a alguien y se enteraba que era matemática, me preguntaba sobre la geometría de los fractales. Yo hacía un verdadero esfuerzo en contarlo lo mejor posible y al rato me daba cuenta que, salvo 2 o 3 personas, no les importaba nada, solo querían darse pisto y presumir de muy cultos haciendo la pregunta. Con lo cual, cuando llegó Arturo, yo que tenía ganas de fiesta, muy educadamente le mandé a freír espárragos. Entonces, de repente me da así un golpe Javier Seguí, nuestro maravilloso amigo, y dice: oye, Capi, no seas snob. Tú das clase en una universidad pública y te pagan por explicar estas cosas. Presta la atención, escúchale y a lo mejor sorprendentemente te entretiene, que suele ocurrir con Arturo. Bueno, seguí el caso, le escuché, me entretuvo y acabamos convirtiéndonos en amigos. Primera fase. Segunda, unos meses después yo había venido con una beca de reincorporación de cerebros, no tenía apenas dinero, estaba preparando unas oposiciones en la Facultad de Matemáticas de la Complutense, y entonces José Luis Alexanco, un amigo también común de todos nosotros, pintor, organizó en el estudio de su amigo José Luis Fajardo, también pintor, unas clases de matemáticas donde estuvieron Arturo, que nos tocaba el piano de Satie, José Félix, que por si preguntáis estaba Carlos Miranda y Elío, que en ese momento era embajador de España en la OTAN y director general para asuntos de seguridad y desarme, es importante esto, Carolina Knapp, alumna de matemática, y los que he nombrado, de Javier Seguí. Entonces empezamos con geometría. Alexanco dijo: por favor, vamos a empezar de adelante a atrás, porque así, de esta manera, si cubrimos el principio, llegaremos siempre al final, yendo y viniendo, y empezamos con los fractales, porque Arturo, como he dicho, ya estaba dando vueltas a usar la geometría de los fractales, como ahora nos va a contar. El examen final, el tema, lo eligieron José Alexanco y Carlos Miranda, y eligieron que estudiáramos el estudio geométrico de la masacre en la plaza de Tiananmen. Pusimos el mapa de Pekín en la mesa, estudiamos dónde estaban todos los soldados, dónde estaba el arma, batatán, los tanques. Llegamos a la conclusión geométrica de que lo que ocurrió es lo único que podía ocurrir. Todo el mundo sacó buena nota, Arturo sacó sobresaliente, y no solo ya nos hicimos amigos, sino que empezamos una conversación matemática de esas vivas que retomas cada vez que ves. Hemos dado varias conversaciones a la limón que preparábamos en el restaurante de la Gastroteca cuando ya todo el mundo se había ido. Nos hacía alguna cosita rica Estefan, otras veces yo iba a comer al Comunista con José Félix e íbamos al postre, porque, en fin, teníamos más economía del Comunista, José Félix y yo, y así es como él fue adquiriendo, por lo menos de mi parte, esa formación matemática que le da el sustento de lo que ahora brillantemente seguro va a contar. Merci, era lo que quería, ya se acabó rápido. Era ilusión que Capi contara esto, porque así me desinhibe a mí, o sea, la culpa es de ella. Pero es cierto que cuando de repente había unos libros que comenté, acabo rápido, que habían salido en la Alianza Universitaria, que eran los libros de Kolmogorov, Alexandrov, los libros de matemáticas, los tochos así, bueno, que compro, y los pasé las páginas, me dice, léelos, aunque no entiendas nada. Dice, coño, es lo mismo que hace
con la Biblia, lo lees, no tienes nada, pues al final acaba diciendo tonterías. En cambio, con aquello me permitió ver que los demás tampoco lo sabían y que yo podía utilizar esas ramas de la topología, que es esa disciplina que permite relacionar unas cosas a otras. Bueno, en el caso concreto, para resumir ese asunto, este libro refleja, en su discurso, intenté reflejarlo y creo que me ayudó mucho la parte gráfica, de cómo tienes a un individuo, en este caso vamos a utilizar el tópico del hijo y la madre, será hija, me da igual, el hijo y la madre, mesa camilla, la luz, la sopera, y entonces el hijo y la madre empiezan un diálogo que no es necesariamente intercambio de palabras, es un diálogo de sopas, sorbetes, sorbeteos, comer, beber, la situación, y son 7 sellos, en el sentido del Apocalipsis de San Juan, en esos 7 sellos se va cerrando la historia de la bestia, hasta que llegas a un punto, el alfa y el omega se construyen en un todo que luego ya al final desarrolla como un eternum vale, que es la frase que emplea Ovidio en su Metamorfosis, cuando joder, no me sale ahora, ¿cómo se llama? Orfeo Eurídice en el infierno, Eurídice se va en un eternum vale, un eterno adiós, mientras Orfeo la ve morir. Pero ese momento es el final del libro, pero antes está ese momento en que el hijo está frente a la madre y poco a poco, si cambiamos la geometría, en vez de la geometría euclídea o euclidiana como esta, si esto se fuese dando la vuelta, moviéndose y girando, fuese una geometría blanda, una topología, podríamos ir sentados el uno frente al otro, echándonos para atrás sin darnos cuenta de que esta línea no es ya recta, es curva, pero esto no lo vemos. Ejemplo, para que lo entiendan. Oakland, la antípoda, digamos, de Sevilla. Imagínate una pareja que está en Sevilla, el chico, y llama a su moza que está en Oakland, y se dan un pico en el móvil, y están justo de espaldas. Y sin embargo, se pueden ver, tocarse. Bueno, entonces esa imagen, que es una imagen de transformación del lugar, corresponde a que el espacio se curva y poco a poco, ensimismados, tanto el hijo por lo suyo como la madre por lo suyo, poco a poco van sorbiendo, poniendo la sopa y se van venciendo hacia atrás, poco a poco, hasta que hay un momento en que se encuentran tocándose por la espalda, a punto, y se funden. Y en ese momento aparece un arquetipo fundamental de la historia humana y del pensamiento que se llama el andrógino, que la gente normalmente suele confundir con el hermafrodita. El hermafrodita es un producto magnífico, genial, el revista, cosa doble, de la alquimia, pero el andrógino trasciende. Yo descubrí el andrógino, también leyendo a Platón en el libro El Banquete, el discurso de Aristófanes, cuando habla de andrógino. Aconsejo leerlo, son 4 o 5 páginas. La andrógina es un personaje que es hombre y mujer, por la espalda van dando vueltas hasta que llega Zeus, los corta por la mitad, los separa, y entonces Apolo los cose y por eso tenemos el ombligo. Entonces, ese momento de que la mujer y el hombre quedan separados para siempre, hace que él, Pablo, que es un editor, parece un hombre poderoso, al final recuerda el cocido de su mamá, es una entelequia. No en el sentido aristotélico, sino el perverso, es un misterio. Pero hay gente todavía que cree en la patria, que cree, fíjate lo que está pasando ahora en Palestina, es lo mismo. Y entonces, voy a acabar enseguida, ese es el producto final de la palabra que no hemos mencionado hasta ahora, que es el mamotreto. El siguiente libro se va a ocupar Joaquín Gallego, mi editor siguiente, de las historias crueles, feroces de mamotretos. El mamotreto es etimológicamente una palabra que está en castellano, es la única lengua del mundo que yo sepa, que mantiene esa voz griega del siglo I, o sea, está totalmente reconocida, y ha desaparecido todas las lenguas cultas. Mamotreto significa, o si la gente ve el diccionario, objeto voluminoso, molesto, un piano que se te cae, un libro gordo. No, mamotreto, del griego mametretos, es solo alimentado por el abuelo. O por la madre, porque la madre hace el cocido de la abuela, claro. Entonces no nos damos cuenta de eso, estamos rodeados, vosotros todos sois mamotretos, no lo sabéis, ahora ya lo sabéis, pero estamos rodeados de mamotretos. Trump es el gran mamotreto que ha llegado por fin a tomar el poder mundial, va a imponer el cocido de su puta madre. Pero es que Hitler trató de hacerlo, es que eran coles. Nos encontramos de repente con esa paradoja sublime, que es un problema matemático.
Yo he dibujado el andrógino y lo he separado, pero no confundamos con el y ya acabó. Por ejemplo, Rabelais, François Rabelais, que es un autor francés, el autor de Gargantua, Pantagruel, es para mí una joya literaria. Rabelais dice que los padres de Gargantua, Gargamel y... no me acuerdo cómo se llama. Bueno, Grangousier y Gargamel, los padres, se frotaban los dos los tocinos para hacer al hijo. Frotarse los tocinos se supone que es la postura de misionero, ¿no? Encima. Entonces Rabelais dice que nace Gargantua porque los padres han frotado los tocinos. Muy bonito. Entonces ya tenemos una pareja, la de toda la vida. Bueno, luego hay posturas raras que me han contado que en Badajoz lo hacen... Entonces, posturas raras. Ahora el tocino es distinto que el tocino, ¿no? Entonces, tenemos la pareja que Diana Rabelais, que correspondería al mundo eterno. Las demás son siempre, como sabéis, la Biblia nos prohíbe, más o menos, que tiene la bestia, dice la bête à deux dos, la bestia con dos espaldas. Bien. De repente la alquimia trasciende todo eso y conseguimos que la pareja se abra, se queme, se transforma, se funde y al final quedan pegados juntos por el hombro y se llama Hermes y Afrodita, hermafrodita. El hermafrodita tiene una sola espalda, bueno, pero el andrógino no tiene espalda. Entonces, como uno ha estudiado en el colegio, recuerda que en griego noto es espalda, dorso. Por ejemplo, el binoto es la pareja que fornica al estilo jesútico. Binoto. El mononoto es el otro. Y luego anoto es el que no tiene espalda, es el andrógino. Entonces, elija usted el cocido. Ya está. Ahora sí. A ver, he conseguido que lea, yo quiero que lea. A leeros, nada, una página y pico, el séptimo sello, a ver si me pongo las gafas. Así sí, el séptimo sello, que es el último sello. Sabéis que el séptimo sello es cuando llega el séptimo ángel, etcétera, etcétera. Y rompe no sé qué, la copa y se cae todo. El séptimo sello es el fino. El Apocalipsis. Lo voy a hacer por coquetería. Séptimo sello. Mamá y yo, nuca contra nuca, sacro contra sacro, flotábamos envueltos en la esfera líquida de la untuosa sopa que del cocido fuera. Cuando surgió Apolo, con la espada dentada del vuelco tercero y de un limpio mandoble en los raízos, madre e hijo, cayó la espada olímpica a las 2:19. Aulló mi parte madre y aulló mi parte hijo, abrasadas por la sopa en el borde derramada sobre nuestras torsos en llaga, ausente la sutil adherencia que en esfera nos asilaba. Desgarrada mi placenta Klein, decía el matemático Klein, por mi ombligo Möbius, la cinta de Möbius, lloré, pero mamá, ajena, la cabeza hurtada tras la lámpara malva, ya me servía la morcilla, su delantal a cuadros, como el hule entamero, como sus pantuflas, como los de papá, como los de la abuela, como los del abuelo, como los de Diana, mi hermana querida, como los míos huidos, como faldón de camilla, como pijama de papá, como exangüe pellejo, como bolsa marsupial, acogió mi arcano y selló mi sarcófago. Entonces, alcé a 30 lados la punta del cuchillo de agudos dientes, impares primos, y afiancé y calé contra el tapete el negro pomo. Mamá no mira, mamá se inclina hacia adelante, mamá se topa con el cuchillo y muere. Son las 2:20.
pues muchas gracias una vez más. Yo creo que hemos vivido una muestra pequeñita pero sublime de lo que es Ojo Negro. Y nada, os agradezco a todos otra vez vuestra presencia. Ahora Arturo, la que quiera, le podrá dedicar el libro. Y nada, nosotros en Vitruvio seguimos luchando siempre felices por la literatura. La semana que viene, el jueves, nos vamos a Bilbao y presentamos Sin música de película de Esther Ortiz, que es el premio Vitruvio de poesía de este año. Y el viernes volvemos aquí y presentamos un libro que es como este, pero al revés, completamente lo contrario. Un libro que se llama Famosos en la carta, de un señor que estuvo trabajando 40 años en Lucio y ha escrito las experiencias que ha tenido en ese restaurante peculiar. Eso será el viernes que viene en esta misma sala. Así que nada más, muchas gracias y bueno, aquí, en fin, vamos a disfrutar ahora de Ojo Negro. De verdad, muchas gracias.